Así nomás la vida. ¿Qué hace en la mitad? ¿Por qué no juega de volante central y listo? Bananas. Tiro libre y amarilla para quién, Víctor. Juan Núñez, amonestado, se tiró mal contra Lucas Quintana. Juan Núñez recuperó la pelota, se entusiasmó, cortó con falta y es amonestado. A terminar el primer tiempo. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje topado con la Aurictiva, más jugadas, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Termina el primer tiempo final. ¿Qué pasa, Víctor? Piden la asistencia para los dos jugadores, porque Quintana recibió la infracción y Juan Núñez al tirarse también se golpeó. Y me parece que no termina aún el primer tiempo por si haya algún llamado del VAR, porque fue durísima realmente la entrada de Juan Núñez. Muy bien, al terminar el primer tiempo, va Alexis Martinaria, Fabricio Domínguez, Vegetia con el árbitro Núñez en el piso, va a concluir. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Un Gas. minuto más. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa y al para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Si esto algo, un minuto más y se demora el partido. Creo que el 30 segundos va a concluir. Núñez se tira con la pierna izquierda fuerte, Ricardo. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Quedó sentido también él, pero hasta lo pueden llamar del VAR por la forma en que se tira, porque va con el pie hacia adelante. No, es una jugada bastante fuerte. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto en Lique Arturo. Partido está igualado a 0. Y su seguro Chaco. Víctor Villalba. Un minuto más, sumado al un minuto más, así que otro más para el descuento ahora. Muy bien, 0-0. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billete 92, comunicado al 413-7000, a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amaro Gable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Reza Ropa Volkswagen en Paraguay. 0-0 partido. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Y termina el primer tiempo partido, Víctor. Así es, Arturo, la última, el tiro libre, le va a pegar Robert Piris Zamota. Y después se va al primer tiempo, la última oportunidad para hacerlo. Tira Piris Zamota, primer tiempo del partido. Alco que da contra la avenida Quinta. Viene el remate, le pegó, tiró, cruzado, mal afuera, tiro de portería. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participas de la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, baby. Bueno, era saque de costado, pero no concluyó el primer tiempo, 0-0 el instante. Víctor, Ricardo también en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, Víctor Villalba. Se escucha alguna silbatina al momento del pitazo final de este primer tiempo. Cuando los jugadores se acerquen hacia la esquina para salir al túnel, seguramente se escuchará algún grito más del hincha de Cerro, que para nada quedó conforme con este primer tiempo. Se nota que igual muchos siguen alentando, porque se escuchan cánticos, algún que otro aplauso, tratan de mantener la paciencia hasta lo último en este partido, pero definitivamente no fue una buena versión de Cerro Porteño. Mucho más conforme los de Recoleta, aplauso de los de Recoleta, los jugadores que se reúnen como para ir retirándose. Ahora sí, se acercan los jugadores de Cerro hacia la esquina, este es el grito. Ahí se escucha, al final termina siendo un abucheo casi generalizado, porque para nada gustó el rendimiento de Cerro. Se retiraron en su totalidad los jugadores titulares, quedan solamente los suplentes dentro del campo para hacer los trabajos precompetitivos. Y los suplentes de Cerro, Víctor Villalba. La lista de suplentes quedan en la banca, porque ya entró Fabricio Peralta. Quedan como suplentes Roberto Fernández, Abel Luciati, Alan Soñora, Cecilio Domínguez, Guillermo Benítez, Rodrigo Melgarejo, Jonathan Torres, Ignacio Alicé, Damín Cristaldo, Josué Servín y Mateo Klimovich. En Recoleta
Recoleta integran la banca Andrés Marcengo, Marcos Pereira, Blas Medina, Carlos Vera, Marcelo Cañete, Claudio Garay, Francisco Pacher, Tiago Vidal, Iván Piris, Matías Massi, Brian Ferreira y Derlis Orue, Arturo. Correcto, gracias Víctor Ricardo. 0-0. Sí, 0-0. Creo que amargo para Cerro, satisfactorio y algo especial para el conjunto de Recoleta, para Jorge González, un técnico que piensa en el partido del jueves, porque sabe que tiene una oportunidad hermosa para meterse en fase de grupo de Copa Sudamericana. El Recoleta que estaba ganando el partido anterior 2-0 contra Nacional, que se lo empató Nacional, su próximo rival de Sudamericana, y que el técnico dijo: voy a poner 11 jugadores nuevos, o 11 jugadores que no van a estar el próximo jueves y que no jugaron en la fecha anterior del torneo local. Entonces digo, qué vergüenza debe tener Baba y sus jugadores, porque es como para ponerse colorados realmente, para tener vergüenza por lo que está haciendo Cerro en el terreno de juego o por lo que no está haciendo. Un equipo que, si nosotros, sin maldad por supuesto, yo creo que el sueldo de Vegetti es el sueldo de todos los jugadores, los 11 jugadores que tiene hoy Recoleta en el terreno de juego, y sobra un poco de plata. Y no todo pasa por el dinero, o cuánto gana un jugador o cuánto vale un jugador. Tiene que haber sacrificio, tiene que haber entrega, tiene que haber convicción. Tienen que creerle al técnico, tienen que obedecerle al técnico. Y creo que en Cerro Porteño no está pasando nada de esto. Y simplemente es cuestión de observar, de mirar. Una cosa es cuando el técnico arma un equipo y hay jugadores que se desordenan con la intención de colaborar, de ayudar. De repente aparecen en puestos que no son los suyos y donde uno sabe que ese jugador no debería estar. Pero para poner un ejemplo, ¿qué pasaría si por ejemplo hoy se le ocurre a Quintana ir a jugar de centro delantero? ¿Qué va a hacer Baba? ¿Qué va a hacer Baba? Lo va a llamar y le va a decir: Lucas, ¿dónde te vas? Creo que lo mismo tiene que pasar con Vegetti. Si Vegetti es centro delantero, ¿qué hace defendiendo en el área? ¿Qué hace en la mitad de la cancha? ¿Tiene voluntad? Está bien, todos tienen voluntad, pero el pensar de que se va a justificar porque corre o porque demuestra un cierto compromiso, pero un compromiso mentiroso, porque una cosa es ir y defender y colaborar en una pelota parada porque tiene buen golpe de cabeza, pero correr detrás del rival, entregar mal la pelota, comprometer a un compañero, a Chaparro, que es un juvenil, que es un chiquilín, y se tuvo que ganar una tarjeta amarilla por culpa de Vegetti, por culpa de un pase mal dado que podía protagonizar una contra importante para Recoleta. Y si uno mira en el global, el que tuvo la tapada más importante es el arquero de Cerro, es Arias. Ese remate de Richard Ortiz que saca con la mano derecha y que después en el rebote inclusive hay una falta que dejan pasar y que para el árbitro Díaz de Vivar y para el VAR no existió, porque ni siquiera revisaron la jugada. O sea, la habrán revisado, pero no lo llamó al árbitro, no le dijo nada. O quizás le preguntó qué viste y Mario dijo: vi un toque leve, no me pareció penal, y bueno, se pusieron de acuerdo. Con el plantel que tiene Cerro, porque este es el plantel campeón, de los que salieron campeón no faltan jugadores, no le falta a nadie. ¿Cómo va a asumir? ¿Qué va a decir ahora en el vestuario el técnico Jorge Baba? ¿Qué estará pasando por la mente de los dirigentes de Cerro, los nuevos dirigentes? Porque hay que recordar que en enero, el último día de enero, Cerro Porteño cambió la presidencia y casi toda la comisión directiva, que son todos nuevos. Pero ¿qué puede llegar a pasar por la cabeza de un presidente Herrera o de un vicepresidente Ortega, que se enfurecieron en el clásico, que llamaron a técnicos, que hablaron con un técnico paraguayo y con el presidente
del equipo que está dirigiendo ese técnico. Pero ganó Cerro el miércoles pasado apenas, raspando al conjunto de Ameliano, y salieron a decir que tiene toda la confianza de la comisión directiva, Baba. Yo no pido bajo ningún sentido, porque no me corresponde que Baba se vaya de Cerro, ni mucho menos, pero digo, entonces algo tiene que pasar, algún golpe de mesa, de puerta, algún grito, una reunión, algo debe pasar. Y hay varias reuniones que en equipos que son apáticos, como este equipo de Cerro, porque este equipo de Cerro es un equipo apático, un equipo que parece no tiene sangre, con reuniones se solucionaron. Vayamos al 2019, si no me acuerdo, si no me estoy equivocando la fecha, cuando Leonel Álvarez era el técnico de Cerro. Pudo haber sido antes inclusive. Jugaba con un punta, hubo una reunión con el plantel, con la comisión directiva, con el técnico. Le dijeron: Cerro no juega con un punta, Cerro es un equipo acostumbrado a jugar con dos, es un equipo que ataca y que no se defiende. Después de esa reunión, Cerro fue campeón con Leonel Álvarez. Otras reuniones con Francisco Arce en plena pandemia y Cerro fue campeón. Entonces, la comisión directiva tiene que saber dónde se metió, qué equipo está dirigiendo, presidiendo y qué hinchada tiene. Porque no hay cosa más fea que ir a una cancha donde juegan Olimpia o juega Cerro sin público. Hoy el hincha de Olimpia es perfecto porque van a todos los estadios, porque tienen un promedio de 15.000 para arriba. Cerro estaba teniendo algo similar, pero me parece que después de la derrota ante Olimpia, la derrota ante Nacional, este empate amargo contra Recoleta, y yo no sé si el público va a seguir acompañando. No sé si el público va a seguir acompañando. Y si no se recupera este equipo, si no pasa algo en el transcurso de este mes que queda, este marzo, que se inicia hoy precisamente, qué poca vida va a tener Cerro en Copa Libertadores de América. Porque no levantaron la inhibición que tiene, porque no contrataron más de lo que tenían que contratar, porque se le lesionó un jugador importantísimo como Riveros y Cerro no encontró la solución, porque trajo a un goleador que se olvidó los goles en Brasil, porque Vegetti lastimosamente es para las pretensiones de Cerro, y no pasa nada. Y no pasa nada. Porque el técnico se encapricha con un sistema que no le funciona, poniendo jugadores, quizás subestimando al rival, y lo peor que le puede pasar a un equipo grande o al que es candidato a ganar, que subestime al rival. Porque me parece que el mensaje de los 11 cambios que metió hoy Jorge González en el campamento de Cerro cayó como: vamos a jugar con un equipo de rejuntados y vamos a meter cualquier cosa y vamos a ganar. Porque está Chaparro, que es juvenil. Entonces, si está Chaparro, yo digo, si Franco juega solamente por capacidad, y no sé qué piensa Baba, y no por la regla, ¿por qué no juega los otros partidos? ¿Por qué justo en este encuentro ante Recoleta pone dos juveniles? Cuando Cerro lo que necesita es ganar, cuando Cerro lo que necesita, si es posible, golear para recuperar ese romance con su gente, con su hinchada. Si no cambia ahora, porque ya tuvo que quemar una ventana con Fabricio Peralta por la lesión de Paredes, que chocó contra un jugador de Recoleta y se lesionó. Entonces yo quiero creer, o empiezo a creer, que Cerro es un equipo de cristal, porque tiene fragilidad por todos lados, porque se lesionó Paredes, porque se lesionó Gastón, porque se lesionó Morel, porque se lesionó Velázquez. Son 4 jugadores, porque en su momento se lesionó Iturbe, 5. Se lesionó Rivero, 6, lo apuraron y pierde casi un mes y medio o 2 y puede perder la selección, inclusive Rivero. Entonces, ¿qué pasa realmente en Cerro? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Todos tiran el carro de la misma forma, ¿no? Mirando, digo, Aliceda no puede ser
jamás, pero jamás suplente de Mosquera. No puede ser Cecilio jamás suplente de Franco. Y Vegetti no puede seguir siendo titular en Cerro. Y más aún con la demostración en el partido anterior contra Meliano, que Cerro no llegaba, que no tenía profundidad y que entró el Bocón y en la primera ya la embocó. Entonces algo ahora tiene que hacer el técnico. Miramos Recoleta y decimos, es un equipo que se nota todo lo que le falta a Cerro. Tiene Recoleta. Ambición, juegan en equipo, corren parejo, hay compromiso, escuchan al técnico, está siendo un equipo bastante ordenado, y es más, no solamente un equipo ordenado, creo que Recoleta sí ajustaba un poquito más las piezas en esta primera etapa, porque pudo haber perdido la oportunidad también de ganarle a Cerro, por lo menos en el primer tiempo, y lo iba a ganar, con esa de Ortiz, con la de López, con la de Galeano. Tuvo 3 o 4 jugadas que no supo definir o que definió de mala forma, pero si me preguntan pronto y rápido y me dicen quién estuvo más cerca del gol, y para mí que Recoleta con esa tapada de Arias, con ese remate de Richard Ortiz. Entonces, un equipo que no sé cuánto habrá practicado durante la semana, cuántas prácticas tuvo, o quizás es un equipo alternativo que trabaja permanentemente durante la semana, haciendo hasta de sparring del equipo titular. Eso se lo vamos a preguntar a Jorge González en su momento. Pero un equipo que se juntaron, porque son 11 nuevos jugadores. Es como poner todo de vuelta. Le está haciendo un partido interesante a Cerro, que entra con la chapa de campeón del torneo clausura, del supercampeón del fútbol paraguayo, porque ganó al campeón de la Copa Paraguay, en un partido, por supuesto, el título de un partido, pero que muchas veces se confunde, porque escucharla a Morel en su momento decir, si nos ponemos las pilas no nos para nadie, escucharla a Iturbe decir, somos los supercampeones del fútbol paraguayo, pero hoy lo que menos hicieron es honor a un equipo campeón del torneo pasado, porque dejaron muy poco, pero muy poco futbolísticamente y con la entrega en el terreno de juego. Víctor, cambio para el segundo tiempo. En este momento está retornando, ahí volvimos, ahí estamos. En este momento está retornando Recoleta. Son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sin cambios vuelve el equipo dirigido por Jorge González. Todavía no se muestra Cerro Porteño para el reingreso de cara al segundo tiempo. Muy bien, y en este equipo Recoleta, pesa alternativo y experimentado, ¿no? Sí, el caso de Luis Cardoso, de Juan Núñez, el caso de Julio Domínguez, que ya está por encima de los 30, Ronald Domínguez, que si bien es cierto jugó muy poco el año pasado en Recoleta, tiene mucha experiencia, en su momento jugador de Tacuarí, 12 de octubre en primera división. Son los nombres de mayor rodaje en el equipo de Jorge González. Después sí los otros bastante jóvenes y con pocas oportunidades hasta aquí de jugar en primera. Vuelve Cerro, continúa Mosquera, por ejemplo. Torres me parece que entra, Víctor, ¿no? Vegetti, no está Vegetti. Entonces Torres por Vegetti otra vez el cambio. Son 3, 6, 9 hasta ahora con Jonathan Torres. Y no está Vegetti, que tiene que salir sí o sí un extranjero. Y ya lo veo a Martín Arias, lo veo a Domínguez, lo veo a Mosquera. Así que otra vez 45 minutos. Nada más juega Pablo Vegetti, 27 Jonathan Torres, el que va a ingresar. Y hay otro, Cecilio Domínguez, número 10. Y no retorna Carlos Franco para el segundo tiempo del partido. ¿Qué número tiene Bocón Torres? Jonathan Torres, número 27, se retiró. Vegetti y Cecilio, número 10, se retiró Carlos Franco. ¿Escuchó el comentario o alguien le sopló al oído lo que dije? ¿Escuchaste, Víctor? Sí, escuché atentamente. El público noto que está de acuerdo con los cambios. Porque Ricardo dice que Ricardo le dijo que alguien escuchó su comentario. Y puede ser. En el ojo le dio Ricardo. Y le dijo, wow, ustedes piensan en la familia, ustedes son unidos, pero... No, pero hay que reconocer, Arturo, hay que reconocer. A veces no estamos de acuerdo, pero dice que Baba escuchó su comentario, le dijeron. Sí, puede ser. Así mismo son los cambios. Yo sé que Reguera escucha mucho el programa, así que muy bien. Señores, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal flow. Los cambios, Víctor Villar. 28 salió Carlos Franco, ingresa 10 Cecilio. 19 salió Vegetti, entra 27 Jonathan Torres. Segundo y tercer cambio respectivamente de Cerro Porteño. Con los 5 extranjeros en campo, ¿verdad? 4 extranjeros, exactamente. Perdón, 4, se cambió la regla. 4 en campo, antes era 5, ¿verdad, Víctor? Antes era 5, se redujo hace un par de años a 4.
hace un par de años me da con todo. Señoras, señores, sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Arrancó el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Esto me hubiera cuidado, sí, señor, hace poco. ¿No? Señoras, señores, 0-0. Reiteramos los cambios, Víctor. 28, el que salió en este caso, los que salieron 28 y 19, salieron Franco Vegetti, entraron 10, Cecilio Domínguez y 27, Jonathan Torres. Muy bien, pelota a la derecha cuando lo tiene Mosquera, colocó el centro, tiró, vino un rechazo. Ahora lo van a buscar a Bocón Torres como lo hicieron con Vegetti. Partido 0-0 Nacional Guaraní, concluyó 1-1. En Concasa Caladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida con Bancopa, colegios y universidades. En hasta 12 cuotas sin interés. Banco crece desde la raíz. Arrancaba Richard Ortiz, hombre en punta, Recoleta, vino la marca, salió Alexis Martinari, primer minuto del segundo tiempo. Cerro modificó a 2, veamos cómo anda Cecilio, Ricardo. Sí, Cecilio que va a jugar por el sector izquierdo porque lo veo a Mosquera de vuelta en su posición de volante por derecha. Y claro, algo le tiene que dar algo diferente y me parece que no va a tardar mucho en entrar a Liceda por Mosquera. Mosquera y Peralta tienen el mismo nutricionista, parece, Víctor, ¿no? Y están, necesitan bajar unos kilitos por lo menos. Están mejor que a comienzos de temporada, eso sí, se nota que estaban haciendo trabajos especiales, pero todavía un poquito fuera de forma. El mismo nutricionista, como si fuera que 0-0. Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61 61 000 y Autofarmas. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras, acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení a la Horace, cuanto más compras más chances tenés de ganar. En Brasil por la semifinal del campeonato paulista, gol de Mauricio en la victoria momentánea de Palmeiras 1-0 sobre el Sao Paulo. En Palmeiras también titular Gustavo Gómez, en la banca Ramón Sosa, mientras que en Sao Paulo Damián Bobadilla. El partido está en entretiempo. Muy bien, correcto, Rodrigo. Señoras, señores, en la olla 0-0. Va a salir Cerro sobre ataque, jugó Iturbe. Atención sobre la punta zurda, se mete bien Cecilio. Ganó fondo de cancha, colocó el centro, se desvió córner, tiro de esquina, saque de costado. Estilo de esquina para Cerro. Tu Pirubizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasó con Cecilio? Parece que pisa con un... ¿o no? No, quiso apurar, pero el árbitro le pidió que espere. Muy bien, Cecilio tira, viene el disparo, Cecilio Domínguez va a tirar, Cerro apura para el gol, no tiene otra, va a venir el tiro de esquina, Cecilio tira, autoriza al árbitro, en la esquina de Platea, Petengil en ese codo, colocó el remate, le pegó, tiró, vino un golpe de cabeza, el rechazo, viene Mosquera para que se va para el medio, busca la salida Recoleta. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Cocociones, que fue traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Subiyala 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Falta de Domínguez, Víctor Villalba. Falta de Fabricio Domínguez contra Juan Núñez, Recoleta pide tarjeta, tal cosa no acontecerá, se levanta Juan Núñez. Muy bien sentido, Núñez tiene una amarilla, ¿verdad? Sí, Núñez por una entrada similar se ganó la amarilla un poquito más dura en realidad en el final del primer tiempo, por eso Recoleta pedía tarjeta para Fabricio Domínguez, no sucedió eso. Ricardo. Sí, podía ser tarjeta amarilla sin duda. Y las comparaciones con el arbitraje, el partido Olimpia Rubio Ñu lo echaron a Sebas por una patada en el estómago al jugador de Rubio Ñu, y ayer una patada en la cara de Olmedo no fue roja, ¿verdad? Cosas raras en el arbitraje. No digo que sea, pero cómo cambian de partido a partido. Muy bien, 0-0. Emilieta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases comprando 4 cubiertas Cumo, te llevas una mochila gratis, condiciones en las redes de Cumo. Cumo mejor en todos los caminos. 0-0 partido. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes, viajas en Bolocharte para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroca. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. 0-0 partido. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Atención con esta, buscando López, colocó remate, se desvió, balón se va por de afuera. Juez dice que es corner, tiro de esquina, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros
exacto en Villardo. Partido a 0 está igualado. Y su seguro Chaco. Monumental. Se metía Richa. ¿Qué pasó, Víctor? Duda si es tiro de esquina o saque de arco. Cerro protesta saque de arco. La jueza de línea Nadia Weiler marcó firme y decidida la esquina. Ahora sí, Díaz de Vivar le da la pelota a Recoleta. Es tiro de esquina. Muy bien, señoras, señores, 0-0. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va a venir el tiro de esquina. El árbitro va a autorizar cuando le va a pegar ese balón Galeano. Viene el tiro de esquina. Atención con esta. Se volcó para buscarla a Domínguez Julio. También aparece Cardoso. Va a venir el tiro de esquina para Recoleta. Colocó el remate. Tiró cerca del punto penal. Vino un rechazo de cabeza. Carga otra vez el equipo recoletano. Pelota que va para atrás. Para su arquero Toledo. Sábado de descuentos en Supermercados Stock, 15% con tarjeta crédito Itaú, 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. El jueves Recoleta enfrentando a Nacional Sudamericana, cargando el equipo de Recoleta, por eso pone alternativo en el juego de hoy en la olla. La pelota sobre la izquierda con todo Recoleta, arriba 0-0. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power, y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se complicó la vida a Víctor Recoleta, ¿eh? Exactamente, exceso en el traslado de Héctor López, tuvo que retroceder el balón y al final la reventó bien lejos Julio Domínguez. Y hasta ahora lo buscan Albo con Torres, pelota de largo, el balón se va a perder afuera. Cubra el de Recoleta, Ricardo. Sí, y Mosquera hizo 3 piques, me parece que ya está cansado, pero le pide a los compañeros que también corren, que también puedan presionar. Está presionando solo, así no sirve. Cayó el Bocono, ¿quién cayó? Cayó Jonathan Torres, en la acción siguiente cayó Schupp, no se cobró ninguna de las dos. Aquí está uno y otro, siga, dijo el árbitro del partido. La pelota se va a perder afuera, no sale. Piri de Mota llegó para colocar el centro, le pegó, tiró fuerte contra el otro poste. Está Cecilio con el balón, domina Cecilio. Viene esperándolo Figueredo, Cecilio corre, se mete, se escapó. Cecilio no hay paso, comete falta ahora. Tiro libre para Recoleta. Tokio, prende la emoción, Romportín Cocos Uniones, Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Sporting combina con todo. La opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya en 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu barrida El preferida. partido, Ricardo. No cambió mucho. Lo que sí me doy cuenta es que Recoleta intenta asegurar un poco más la pelota y desesperar a Cerro, que está muy confundido en el terreno de juego. No cambió demasiado con los cambios. Hay jugadores que están nerviosos, hay jugadores que juegan cada uno por un lado, como que no existe un diseño de lo que quiere el técnico, o por lo menos no le están haciendo caso. Cambio Recoleta, no, Víctor. En este momento Jorge González, hace un ratito estaba hablando con su asistente David Villalba, por ahora calientan en tandas de 6, no se deciden aún por modificaciones. Bueno, no estaban muy convencidos que le pegaba, bien Toledo controla con seguridad al arquero. Piri de Mota, señoras, señores, 0-0. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados ante Equibol. Ve a encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances por volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. La pelota se va a perder afuera, Domínguez tendía, se buscaba la pelota, el rechazo, sigue, dijo el juez. Recoleta se mete arriba, 0-0. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro, empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Peropar construyen contigo. La pelota para Barreto, se quiso meter, vino un rechazo cerca del banderé. Tu Pirubillá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El meritorio lo de Recoleta, Ricardo. Sí, por supuesto. Desde todo punto de vista. Un equipo humilde, pero bien trabajado, donde todos corren y donde se nota que hay un patrón de juego. Hay alguien que prepara al equipo como Jorge González y los jugadores le respetan y le hacen caso. Y con alternativos, ningún titular esperando. 11 nuevos. 11. Así es, Víctor, ¿no? Así es, Arturo, 11 cambios con respecto al partido ante Nacional y a mí me parece que es poco probable que alguno de estos jueguen de entrada al partido de Sudamericana, porque evidentemente los otros 11 que jugaron la vez pasada están descansando para eso.
Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros exacto, indica Arturo. Cecilio pico largo, le robaron el balón, sabe que está 0-0. Y su seguro Chaco. Que Nacional y Guaraní empataron 1-1. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera, modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UT, información que transforma tu futuro. Le va a perdonar la roja, Víctor. Amonestado Fabricio Domínguez, la falta contra Manuel Schupp. Justo ya lo habían encerrado al jugador de Recoleta y se tiró de atrás Fabricio Domínguez, que recibe la amarilla. Pero generoso el árbitro. Sí, porque parece sacado Domínguez. Hace rato que está haciendo este tipo de falta. Recién se tiró buscando una chilena, le golpeó en la cabeza al rival. Acá se salva, pudo haber sido roja. Señores, Artur. sí. Se viene Ignacio Aliceda, camiseta 31 en Cerro Porteño. Alicea 31 en Cerro. Conéctate a la mejor experiencia internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clase con Electroban. Descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0182 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Se va Mosquera, Víctor, ¿verdad? Yo creo que sí se va Santiago Mosquera. Va a venir el tiro libre para Recoleta, 0-0. Nacional Guaraní concluyó 1-1. El árbitro va a autorizar 12 Muralla, tiro libre. Atención con esta, Galeano le pegó segundo poste, no. Fuera del área, sí. Recoleta arriba, atención, Galeano le va a pegar en el área, se tiró. ¿El juez qué dice? Offside, 0-0. Termocalentadores PEISA, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PEISA, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece FASI, igual la línea profesional de FASI. Crea para los que no se rinden, FASI, marca paraguaya potencia que nos une. Van 19 minutos de juego en Argentina. Defensa y Justicia recibe a Lanús. En Defensa y Justicia, titular y brazalete de capitán para Héctor David Martínez, mientras que en Lanús, Ronaldo de Jesús es titular. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Víctor Villalba. Se retira Santiago Mosquera y hay aplausos, pero no precisamente para el que sale, sino para el que entra, camiseta 31, Ignacio Aliceda, cuarto cambio en Cerro Porteño. No completaron Vegetti, ni los extranjeros, ni Mosquera, ¿verdad? Exactamente, dos que fueron cambiados y con Vegetti es la segunda vez que lo sacan el entretiempo, segunda vez seguida. Muy bien, la pelota toma vuelo arriba, viene un golpe de cabeza, se planta Recoleta, 0-0 la olla. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Bajo la tecnología y congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre así, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Buena asistencia de Liceda, corner, tiro de esquina. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Con Domínguez en el segundo tiempo, con el Bocón Torres, con Aliceda arriba, viene el tiro de esquina. Corresponde al equipo de Cerro. Hasta la octava, igualado el partido. Le va a pegar Cecilio. Colocó el remate, tiró, se elevó, golpe de cabeza, fuera Víctor. Y Turbe en la boca del arco se lo perdió. Bueno, pero ya fue muy difícil esa pelota, Ricardo. Sí, el cabezazo no tuvo buena dirección. El primero, digo, que van a buscar y después si Turbe estaba en offside, ahí Turbe me parece. No iba a valer. Sí, porque Pérez cabecea primero. Iba contra el segundo poste, 0-0. En San Justo Hierro, Anglos, planchó las chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo socorro, Ñemby, venta 093 30 88 13, Re San Justo Hierros. Flan de leche, Lactolanda, sabor vainilla, ahora con una imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Con alternativo, da pelea, no hay ningún titular en Recoleta. Los que venían jugando están faltando con Cerro. 0-0, pesa mucho en el ánimo del cerrista. Convocatoria 2026, posgrado, formato con docentes referentes del sector. Consultar 0181 277 726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística. Con respaldo de Chaco Men Automotores. 0-0 partido. Con recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADO y evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Cell, 4 modelos diferentes colores con todas tus cargas de 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Cell más info en @Cell Paraguay. El público cada vez más impaciente, Víctor. Y sí, Arturo, en este tramo de partido ya espera otra cosa. Se entusiasmó un poco con el ingreso de Aliceda. Noté que gustó la salida de Mosquera, el ingreso de Jonathan Torres, pero hasta ahora el equipo no levanta. Y muchos descansan la función que pueda cumplir Cecilio como ahora. Pidió a Licera, toca la pelota al medio, vino cierre de la marca. Perdía Peralta, no llegaba. Quintana juega la pelota sobre la izquierda. Entrega para Pérez, movió la pelota sobre la punta zurda. Atención, se metió bien. Está jugando Cecilio. Gol, 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 gol.
Porteño, Juan Iturbe colocó el disparo, parecía un centro que se hace gol. Juan Iturbe volcado sobre la punta, aparece Juan. Pedía a Cecilio que estaba cerca y Juan Iturbe le da la tranquilidad al público de Cerro. A su mismo técnico Baba. Está saludando a la tribuna, lo hizo Juan. Pelota larga sobre la punta izquierda. Se mete Juan Iturbe, colocó. No, ni uno ni otro. El Bocón Torres, ¿verdad? No, Iturbe el que hizo el gol. Chaparro Iturbe. Ah, Sí, Chaparro perdón, ya está. Hecha la aclaración, mil disculpas. Iturbe en la boca del árbol, de borde fue de Chaparro y así el gol de Cerro. Lo hizo Iturbe, Chaparro a la izquierda, la asistencia, la definición de Iturbe, Chaparro volcado a la izquierda. Pido disculpas en el error de mío, Chaparro se metió, encaró el ataque y en la boca del arco Iturbe 1-0 gana Cerro. Cerro Porteño, el club del pueblo, Cerro querido, para ti mi corazón. Monumental. Cuando la desesperación se estaba apoderando de la nueva olla, cuando la gente ya no quería saber nada por los errores, porque Cerro no estaba jugando bien, aparece un juvenil, aparece un chico de la casa desbordando por el sector izquierdo para hacerlo olvidar un poquito a Riveros. El centro bien metido a Iturbe, que estaba en el área, para darle el primero a Cerro y para que cambien los ánimos. Momento del gol. 15 minutos, segunda etapa. Víctor. Se lo perdió recién Cerro. Primero Cecilio, atajó Toledo y en el rebote Jonathan Torres y otra gran tapada del arquero Oscar Toledo. Bueno, sí, parecía el segundo, ¿eh? Hasta de manera displicente le pega allí el Bocón, no sé qué pasó. No, le pegó mordido, algo inentendible, porque parecía gol en la primera de Iturbe, rebote y mal en la definición nuevamente el Bocón, cuando Cerro podía cambiar la historia en poco tiempo, casi en 2 minutos podía hacer 2 goles. Arturo. Adelante, Víctor. Se vienen 2 cambios en Recoleta. 24, Thiago Vidal y se retira Richard Ortiz. Y 21, Claudio Garay. Y deja el campo el número 7, Ronald Domínguez. Repetí, por favor, Víctor. 24, Thiago Vidal, se retira Richard Ortiz. Y camiseta 21, Claudio Garay. El que entra y sale Ronald Domínguez. Bueno, 21 Garay, se va Ronald Domínguez. 24 Vidal, el hijo del presidente, ¿verdad? Y se va Richard Ortiz. El hijo del presidente, delantero Thiago Vidal y Claudio Garay, volante central. Correcto, entonces los 2 primeros cambios que mete Jorge González en su equipo, sabiendo que ahora cambió las cosas porque Cerro se puso en ventaja con el gol de Iturbe. Repito, tuvo el segundo Iturbe, en el rebote el Bocón para liquidar rápidamente el partido. Y yo no sé cómo estarán los ánimos, pero me parece que es poca la diferencia que está quitando Cerro, es poca la diferencia de un gol contra un equipo de suplentes de Recoleta. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El apellido de Ricardo es una presentación de La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya en 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, sigue demostrando Cerro que tiene posibilidades de convertir el segundo. ¿Los ánimos se calmaron un poco más, Víctor, o sigue impaciente la gente? No, ahora sí, más tranquilo. El gol liberó la tensión aquí en Barrio Obrero. Ese tanto tan esperado de Juan Iturbe para darle tranquilidad al hincha de Cerro. Yo creo que el hincha de Cerro viene más o menos con la tendencia de ganar como sea ya a esta altura con los últimos resultados que está teniendo su equipo. Saludos para Luis Carasales también, nuestro director, dicho sea de paso. Ahí le envió un mensaje. Señoras, señores, 1-0 gana Cerro. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila, fila de préstamos 10 millones también llevan la mochila. La Vuelta a Clase ya llegó a la Caja Mutual. El Mundial se viene, Slot del Sol, juegan un viaje todo pago con la Viva, más jugas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Bueno, vamos a ver qué tiene entre manos Baba. Hasta me parece, Víctor, que se le puede pasar por la cabeza un cambio defensivo, pero no tiene mucho, ¿verdad? No tiene mucho en el banco. Volante de marca ya no tiene en ese banco de suplentes y abajo Luciati, pero no puede entrar por el tema de los extranjeros. Y la opción que tiene, si quiere meter un tercer central, es Rodrigo Melgarejo. Pero la verdad no creo que haga hoy eso
ante el equipo de Recoleta. Aunque si está en un momento complicado, lo empiezan a llevar contra su arco, ¿por qué no pensar en que pueda hacer esa última variante? Totalmente, porque mirá que los fantasmas que sobrevuelan siempre la olla en cualquier momento pueden aparecer en este partido. Muy bien, señoras, señores, Cerro gana por 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litros al indicar duro. El partido lo gana 0-1-0, gol de Iturbe. Y su seguro Chaco. La asistencia de Chaparro, Iturbe en la boca del arco para poner el grito de gol a su gran olla. Catedral Weekend hasta 50% descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Suplito, Liga de Confianza, hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. La precisión de Chaparro bien, Víctor, para el gol, ¿no? Exactamente, él fue el que le marcó el pase a Cecilio, picó al vacío el centro y el gol de Iturbe. Está teniendo buenas actuaciones el chico de 18 años, que hay que decir casi por accidente, por las situaciones de lesiones, empezó a ganarse la oportunidad y hasta ahora está cumpliendo. Señoras, señores, 1-0 gana Cerro. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, choripancho Upisa, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Asalto en el fondo la va a sacar a Alexis Martinelli en un partido que Cerro gana 1-0 y genera tranquilidad por el resultado, Víctor. Ahora sí, la gente más tranquila con este 1-0, aunque recién se asustaron un poquito con el remate de Schupp en la parte posterior de la red. Mencionando lo de Chaparro, lo comparo un poco, todavía le falta para llegar a ese nivel, con el momento en el cual apareció Diego León, solo que ahí marca una diferencia, que León ya había tenido una pretemporada completa con el plantel principal. Chaparro hace 2 semanas recién integra el plantel profesional, ya tiene 4 partidos jugados y en todos se nota que ganó la aprobación del público. Otro detalle, León va a ser convocado para la gira. Para marzo, los amistosos de marzo, León, que al final no cambió de club, decidió quedarse en la reserva del Manchester United. Aparte, Blas Rivero lastimado, está León en los planes del técnico de la selección. Unicalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, San América, Petec, Agua, Coronel, Oviedo, Villareca, Cabasucio, Aleste, Carapehuel, Pilar. Unisal, para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billetón 92. Comunicate al 413-7000, a Paraguaya Inmobiliaria S.A. 1-0 ganando Cerro. Amaro Cable, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Res @ Volkswagen Paraguay. Pusieron mal todavía su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar seguro, cobra con Mango. Los cambios en Recoleta, recordamos, Víctor. En Recoleta hasta ahora entraron Claudio Garay, número 21, salió Ronaldo Domínguez, y Thiago Vidal, número 24, salió Richard Ortiz. Todavía dispone Jorge González de 3 cambios y puede ejecutarlos en 2 ventanas. Muy bien, señoras, señores, ganando 0-1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pedí tu motobuller, cuotas de 259.000 sin entrega inicial con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del el país. partido lo gana Cerro por 1-0. Desde los videos te hablamos en Mendoza, que ocupas un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Cecilio, después de un rechazo bombazo espectacular, el arquero da el rebote, Vito. Y ahora sí, muchos aplausos para Iturbe por esta maniobra que casi permitió el segundo de Cerro Porteño. Ahora sí la calma volvió a la gente. Creo que está disfrutando más del partido, pero obviamente todos esperan que Cerro lo liquide para no complicarse sobre el final. El arquero vino de respuesta, Ricardo. Sí, bien Toledo. Hagamos un repaso. Cerro pierde con Nacional 1-0. 1-0, ¿verdad? 2-0. Pierde el Clásico 1-0. Anteriormente había empatado, creo que 0-0 con 2 de mayo. 2 de mayo en Pedro Juan Asís. Tenía 3 partidos sin convertir. Empata el primer tiempo con Ameliano, sale Vegetti y Cerro hace un gol. Juega con Recoleta, sale Vegetti y Cerro hace un gol. Estará repartiendo los goles a los compañeros Vegetti porque no se entiende cómo traen un goleador que no hace goles y sale el goleador y Cerro hace goles. ¿Qué es lo que te hizo, Vegetti? No, a mí no me hizo nada. ¿Qué le está haciendo a Cerro? Cecilio tira
Subida es Vegetti. Sale Vegetti y gol de Cerro. Venía hacia revelar también. Está Cecilio, colocó el remate, vino un rechazo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Arturo. Quiero ganar Cerro por 1-0. Y su seguro Chaco. 1-0 gana Cerro, gol de Iturbe. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llamaros al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Caladrillo, Tejaromas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. El 36, Víctor. Brian Ferreira va a ingresar en Recoleta. Vuelve después de un tiempo tras una lesión Brian Ferreira. Rápido, veloz y fuerte, ¿eh? Sí, totalmente, bastante dinámico. Hay que verlo cómo retorna después de la lesión, pero en su mejor versión es rapidísimo Brian Ferreira. Muy bien, señoras, señores, gana Cerro. En verano paga con tarjetas Banco, en bodegas, restaurantes, supermercados y heladerías de Sangre Encarnación tenés 25% de reintegro. Banco, crece desde la raíz. Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000 y Autofarmas. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Carga sobre la izquierda, Barreto se mete para colocar el centro. Bien, Alexis Martinelli, poste derecho, controla Cerro, gana 1-0. 50.000 guaraníes te compras, acceso a un cupón electrónico, productos, información, cupones extras. Vení al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. Víctor Villalba. Se retira Julio Domínguez, ingresa camiseta 36. Brian Ferreira, tercer cambio en Recoleta. Muy bien, gana Cerro por 1-0, gol lo hizo Iturbe. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Apostá la sponsor oficial del Albirroja. 1-0 gana Cerro. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos y Uniones Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Ciudad 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrita preferida. Ganando Cerro por 1-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te La acompaña. producción de Chaparro en la boca de Alco Iturbe. Con ese gol Cerro Porteño ganando 1-0. La pelota cerca del banderín. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. La pelea, Recoleta se va arriba, no es que se encierra totalmente. Cerro ahora es el que busca la salida de manera rápida, pero poco febril. Está recuperando Recoleta, se mete arriba. Atención con este, va a venir el centro. Colocó el remate por bajo. Casi el empate, Ricardo. Sí, viene el cruz allí de Quintana, que se está ganando la titularidad, me parece, en Cerro. Lo va a tener que pensar cuando se recupere Velázquez a quién lo quita. O si lo mantiene a Quintana, hasta a Pérez le apelira al puesto. Arriba con Thiago Vidal en el equipo de Recoleta. Busca la salida, se mete arriba. Si Cerro gana apretadamente, gol de Iturbe, 1-0 la mañana. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bemay Flores. Sábado de descuentos en supermercados Stock, 15% con tarjeta crédito Itaú, 20% con tarjeta personal Bank Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para Amarilla vos. para Cecilio, Víctor. Cecilio Domínguez, amonestado en esta situación, cortó un avance del hombre de Recoleta, recibe la tarjeta, otra vez pausa para hidratación. En este momento lo dictamina el árbitro Mario Díaz de Vivar. ¿Cuánto es la recaudación? Y vamos a tener en la conferencia, pero yo creo 15.000 personas. Hasta ahí llegamos esta noche. Ayer acertaste. Yo no vi todavía el dato de recaudación, Arturo. A mí por lo menos no me pasaron. Hice la consulta y todavía no tengo el dato. Voy a ver si mañana me pasan así, sé si es que llegamos o no a las 20.000 que dijimos. Muy bien, señores, Cerro gana 1-0. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power, y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y el Albirroja. ¿Quién va a ingresar, Víctor? Ahí está el asistente, va junto Sí. al árbitro. ¿Qué pasó? Está hablando el cuarto junto al juez de línea en este momento. Y están asistiendo a un jugador de Cerro, a un costado. No logro identificar al jugador. No es Pérez. Sí, puede ser Pérez. Sí, Matías Pérez, tenés razón. Ahí ya se agacha, se sienta Matías Pérez, recibe asistencia, así que creo que cuando vuelva a Cerro, él va a tener que esperar
la autorización del árbitro para regresar. 1-0 ganando Cerro. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Wolf. Encontrarlos en Elimar, lo que la fábrica no te dio. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco y carburo. 1-0 gana Cerro. Y su seguro Chaco. Y el cambio en Recoleta, Víctor. Y le quedan todavía dos. El tercero que hizo fue Brian Ferreira, que entró hace un ratito por Julio Domínguez. Todavía tiene dos posibilidades de cambio, solo que los tiene que hacer juntos. Jorge González porque solo tiene una ventana más. Muy bien, Cerro gana 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Cerro gana 1-0. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos a acumular kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol. ¿Quién vamos. ligó ahí y se pone de pie? Lucas Quintana. ¿Y quién le pegó? Brian Ferreira. La pelota la va a sacar el portero. Elegí tu carrera en modalidad presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. OT, información que transforma tu futuro. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vina Licea, gran maniobra por bajo del rebote, disparo al arco. Se dio esa pelota muy bien a Licea, se metió al área, Ricardo. Sí, después le pegó mal Iturbe, prácticamente rebanó a la pelota, no le agarró como él quería. Iturbe o hace el gol o le pega mal. 1-0, perdón, ganando Cerro. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribinos al 092 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. El disparo contra el poste derecho, Pérez de Montafori y saque de costado. Señores, Cerro gana con lo justo 1-0 en su olla. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Paz y marca paraguaya potencia que nos une. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Y el próximo desafío para Cerro Porteño por la fecha 9 será visitar a Guaraní el sábado 7 a las 18:30 en el Luis Salinas, mientras que Recoleta recibe a Ameliano el lunes 9 a las 20:30 en el Ricardo Gregor. Señores, 1-0 gana Cerro. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo y Rosángulo, plancha las chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembuy. Venta 083 30 88 13 Re San Justo y No Hierro. estaba convencido el delantero de Recoleta, Víctor. Sí, Héctor López fue el que tuvo la gran posibilidad. Al final el centro pegó en Chaparro. Es lateral para Recoleta. Claro, se quedó, dudó. Por eso viene el córner, tiro de esquina, atención de todas maneras, Recoleta se mete arriba, hoy saque de costado, la victoria apretada de Cerro, gol de Iturbe, asistencia de Chaparro, volcado a la izquierda, metió para el medio, y en la boca de Yarco, Iturbe definió. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad, Brasilia 1100, WhatsApp 098444037. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la Americana. Pone presión Recoleta, Ricardo. Sí, intenta, busca, quiere el empate. Va a tener oportunidades porque por momentos Cerro se entusiasma, va para arriba y deja espacios en el fondo. La pelota sobre la izquierda, se mete arriba. Sí. Se viene la última tanda de cambios en Recoleta. Otro que reaparece después de un tiempo, Iván Piris. Camiseta 26 y otro ex Cerro, por supuesto, Iván Piris. Y camiseta 20, Marcelo Cañete, los que van a ingresar en Recoleta. Marcelo Cañete, ¿qué número? 20 Cañete. Y Iván Piris. 26. Iván Piris no es titular. No, él estuvo mucho tiempo lesionado con un problema en la rodilla. Incluso Jorge González, un día el técnico de Recoleta, nos había revelado que si en el último estudio que se hacía le salía otra vez rotura de ligamento, Piris se podía retirar del fútbol. Al final quedó en distensión, lo pudieron tratar un par de meses, se recuperó y hoy vuelve a los terrenos Iván Piris. Había ingresado Brian Ferreira, ingresó Luis Vidal, Thiago Vidal, Garay. Son los 5 cambios ahora con Cañete y Piris, ¿verdad? Ahora cumple los 5, se va Fernando Galeano, entra Marcelo Cañete, número 20. Y el otro que se va es el 14, Claudio Figueredo, ingresa Iván Piris, último cambio en Recoleta. Ya, Piris por Figueredo, esa es la realidad.
Sí, lateral derecho, así es. Sí, señor, gana Cerro por 1-0. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chacomer Automotores. Con recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADI y evolucionamos juntos. Van a encontrarse Víctor, Luis, Carlos y Piris. Exactamente, vuelven a jugar juntos en este momento en Recoleta. Ellos estuvieron juntos en inferiores de Cerro, semifinalistas de Libertadores en el 2011, campeones en su momento con la camiseta del Ciclón. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica. Que gana Cerro por 1-0. Y su seguro Chaco. El gol lo hizo Juan Iturbe. Nuevas mochilas Cel, 4 modelos diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Cel más 5 en @Cel Paraguay. Ahorra con caja mutual y con 200.000 llevas tu mochila, afiliados y préstamos 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clase ya llegó la caja mutual. La victoria de Cerro, el gol de Iturbe, sube a la punta izquierda, se mete bien a Liceda con la pelota dentro del área, juega sobre la punta zurda, viene un remate dentro del área, sin final, Ricardo. Sin final, no fue bueno. El centro que intentaba buscar a los delanteros de Cerro, a Torres y a Iturbe, que estaban muy metidos en el área del conjunto de Recoleta. 1-0 ganando Cerro. Todos hablan de mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con la Auritiva. Más jugás, más chances de ganar. Info.slotdelsol.com. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de Libre 277000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Señores, 1-0 para Cerro. Supli, tu de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021 728 9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Acabamos para mañana, Gustavito, sí, también buscamos, porque ya le comuniqué a los compañeros. 1-0 ganando Cerro. El verano se disfruta cuando se prende pro la auténtica Toscana o Pisa. El para prender el fuego, Pisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Hubo falta contra Cecilio Domínguez, el propio Cecilio va a ejecutar el tiro libre. Muy bien, 1-0 ganando Cerro. Tokio, prende la emoción. Ron Portín, Cocos, Uniones, Café, Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Portín, combina con todo. Tiro libre, la opinión de Ricardo es una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Sevillalamen 751, llámalos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 1-0 para ganando Cerro Porteño, va a venir el disparo, viene el tiro libre, golpe de cabeza, gol. Dice Porteño, Matías Pérez. Matías Pérez de cabeza poniendo el gol tranquilizador en la olla. Incluso hay como una selfie. Ahora tenemos entendido del propio goleador. El abrazo para Matías Pérez, el segundo gol de Cerro Porteño. Poniéndole el score arriba por 2-0. Mira al cielo, festeja. Pérez mira la tribuna. Vino el tiro libre de Cecilio y el golpe de cabeza contra el poste derecho de Toledo. Cecilio Pérez al fondo. Cerro festeja su segundo gol en la olla. Lo hizo Pérez, asistencia de Cecilio. Cerro gana 2-0. Pérez sentenció. Cerro Porteño, el club del pueblo. Cerro querido, para ti mi corazón. Monumental. El Bocón Torres salió del área, arrastró la marca, le cometen una falta y de esa pelota parada se encarga Cecilio, que en este partido entró bien, entró fino. Un centro medido al área para que el central Pérez, de una participación floja en partidos anteriores, con golpe de cabeza, le dé el segundo a Cerro y prácticamente liquide el expediente para los 3 puntos que Cerro lo necesitaba para no alejarse tanto de la punta. Momento del gol. 37 minutos, segunda etapa. Gana Cerro 2-0. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicado al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amaro Gaule, la camioneta al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen. Cerro gana 2-0. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escolita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Cerro gana 2-0.
Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participás de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa distribuir en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, De a poco termina el partido. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio y calidad de litro Chaco en Villarmuro. Ganando 0-2-0. Y su seguro Chaco. Víctor Villalba. Y ahora sí, la gente ya celebra lo que es inminente, la victoria de Cerro Porteño. A esta altura es poco probable que se le escape. Se calmó el ambiente, todos tranquilos, saben que no se jugó el mejor de los partidos, pero lo importante es ganar. Queda todavía un cambio por hacer. Ahora hablaba con sus asistentes, en cualquier momento se viene la última variante en Cerro Porteño. Otro detalle que no es menor, compañero, los 2 goles de Cerro ricaron la boca del arco. Sí, totalmente. Muy cerca del área, muy cerca, o sea, del área chica, digo. Sí, prácticamente en las narices del arquero los dos. Sí, asimismo los 2 goles de Cerro. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cerro gana 2-0. En Concasa, acá ladrillo, teja, bramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Banco, paga colegios y universidades en hasta 12 cuotas sin interés. Banco, crece desde la Terminando el raíz. partido, Víctor. Así es, Arturo, y ahora llama al último ingresante. Es el 38, Amin Cristaldo. Es extremo, juvenil, ya debutó en primera, jugó un par de partidos. Con Jorge Bada de técnico, se viene camiseta 38. Amin Cristaldo, último cambio. ¿Quién se va? Creo que va a ir Iturbe, pero en un rato lo confirmamos. Muy bien, terminando el partido. Mega Call Center y Autofarma hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000 y Autofarmas. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes te compras y accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Después tenemos Víctor a Milena, que está con el público de Cerro, Víctor. Así es, tenemos a Milena Miranda ya lista, bajó hace un ratito a esperar las repercusiones de esta victoria de Cerro Porteño con sus hinchas. Hubo amarilla ahora. No me percaté, Arturo, porque estaba mirando al jugador que va a ingresar. Realmente pido disculpas. Para Arias, Víctor, para Arias. Por ¿Sabes demorar. lo que nos dice Dani Gamarra? Se sacó su canillera que tiene la foto de su hijo y la besó. Matías Pérez, Víctor. Ese era el festejo. Sí, me parecía que tenía algo en la mano, era la canillera con dedicatoria, entonces. De su hijo el y la gol. besó. Sí. Matías Pérez. Gana Cerro 2-0. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vuelta a clase comprando 4 cubiertas Cumo, te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. Cerro sigue a 6 de Olimpia, Víctor. Sí, se pone a 6 de Olimpia con este triunfo Y Cerro Guaraní, Porteño. ¿cuánto está Nacional de Olimpia? 5. Fíjate, 5 Nacional y 6. Olimpia tiene 5 de Nacional, 8 fechas jugadas y 6 sobre Cerro, ¿verdad? Así mismo. O se 5 espera sobre partido Nacional, de sí. mañana porque alguien puede trepar más o no. Y mañana entre los que juegan, no. Luqueño tiene 3, 6, 9, 12. Luqueño podría ser, ahí me va a ayudar Rodrigo, pero me parece que Luqueño no supera ni a Nacional ni a Cerro. Después los otros segurísimo que no, Rubio. No, máximo puede llegar hasta 12. Hasta 12, no, entonces no. Entonces bien. 5 a Nacional. 5 Nacional, va a terminar de a poco. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Dejas en Bolo Charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroca. Consigo con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Iturbe Pérez, sectores de los goles en Cerro. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Estaré conversando con el árbitro Artur. partido día ver sí, Víctor. Se fue Iturbe hace un ratito, ingresó camiseta 38, Min Cristaldo, último cambio en Cerro Porteño. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Todos los cambios en Cerro, si sos tan amable, Víctor. En Cerro ingresaron hoy Fabricio Peralta por el lesionado Cristian Paredes, Jonathan Torres por Pablo Vegetti, camiseta 10 entró Cecilio Domínguez por Carlos Franco, Ali Seda entró por Mosquera y Amin Cristaldo por Iturbe. Vas a hacer todo un capítulo aparte, lo de Vegetti en Cerro, no completan los partidos. Es la segunda vez que ocurre.
esto, Víctor, o la tercera. Segundo partido seguido que lo cambian en el entretiempo. Ya anteriormente se lo había cambiado, pero más o menos a los 75, 80 minutos. Pero lo llamativo es que solo 45 minutos para Vegetti ante Ameliano el día de hoy y el mismo el reemplazante, Jonathan Torres. Y justo Cerro mete los goles sin Vegetti en cancha. Sí, eso es lo que decía reiterada, me dice Víctor. Pues Ricardo, eso aprovecha. Acabamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, indica Arturo. 4 agregados, Cerro gana 2-0. Y su seguro Chaco. Televisión esta noche oirán. No juega Vegetti, gol de cero. No juega Vegetti, gol de cero. Cerro gana 2-0. Sábado de descuentos en supermercados Stock, 15% con tarjeta de crédito Itaú y 20% con tarjeta personal Banco Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Short TV llevan el sitio lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Cayó el bocón, Víctor. Sí, falta nuevamente contra Jonathan Torres. Va a jugar el tiro libre Fabricio Peralta. Cerro gana 2-0. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Power y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia nuestra voz. Ganando Cerro por 2-0. Va para un tercero. Vino. Poste derecho y afuera, Ricardo. Bueno, ¿fue Amin el que cabeceó, Víctor? Sí. Qué cerca estuvo el juvenil de Cerro de convertir su primer gol. A mí, buena maniobra de Cerro y otra vez de cabeza, pelota cerca del banderín. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. En 2 minutos termina el partido. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Terminando el partido. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Terminando el partido. Arturo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera modalidad presencial a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UT, información que transforma tu futuro. Sí, señor. Se paró el partido unos segundos, quiso invadir la cancha un hincha entrando hacia plateas. Esta vez estuvieron rápidos los efectivos de eventos deportivos. Puso un pie dentro del campo y ya lo quitaron entre dos y en este momento lo están llevando detenido. 1-0 ganando Cerro. 2-0 que digo ganando Cerro. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribimos al 092 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En 1,5 termina. Termocalentadores Peisa, calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil. Guarda la línea profesional de Fácil. Crea para los que no se rinden. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Y termina el partido. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Va con la tecnología y cuerpo, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre así, filetes, tiritas y mucho más. Pechugón deliciosamente natural. Se va el partido, 1 minuto, pleito liquidado entre Iturbe y Pérez, autores de los goles. Cerro queda 6 de Olimpia, Nacional a 5 de Olimpia. Principales posiciones. En San Justo y Rosando los planchó las tapas y mucho más. Acceso Surca, Superpeto, Socorro, Ñembuy. Venta 083 30 88 13 Re San Justo Hierros. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Va a terminar el partido, juez dirá que no va más, señor. Ahí está Luis con nosotros. Luis. Luis, ¿verdad? Ahí está Luis, no escucha la radio Luis. Está escuchando música. Ah, correcto. Señoras, señores, termina el partido. Cerro ganó a Recoleta por 2 goles contra 0. El árbitro dijo final. Termina el partido, restando 7 segundos. Hace señal de la Cruz Díaz de Vivar. Terminó el partido. Cerro Porteño 2, Recoleta 0. Nosotros nos vamos a reencontrar en la televisión Fútbol Navidad de Telefuturo. Victoria de Cerro ante Recoleta 2-0.
Enseguida Ricardo en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla Y preferida. también con Víctor, con Milena, cuando lo quiera conveniente Milena, con los hinchas que están dejando la cancha. 2-0 para Cerro, Víctor. Moderado el festejo del hincha de Cerro Porteño que se va retirando, contento obviamente con la victoria, pero sabiendo que el equipo puede dar mucho más. Lo importante es volver a acumular partidos con triunfos, es el segundo seguido desde el bajón en el cual entró Cerro Porteño. Se pone a 6 de Olimpia, aplausos de la gente, van a levantar los brazos los jugadores de Cerro, recibirán algunos aplausos sin euforia. Tampoco la situación lo amerita, pero lo importante es ganar. Recoleta se reúne en mitad de cancha, dieron una buena imagen, así que seguramente se van a ir retirando los jugadores ya pensando en el partido de Sudamérica. Milena. Sí, Arturo, ya se retiran los hinchas de Cerro Porteño. Escuchemos sus reacciones tras la victoria del Ciclón. Señor, feliz, muy feliz. Así teníamos que ganar la Olimpia. Señor, ¿qué opina de esta victoria? Y por fin ganamos, estamos recuperando. ¿Qué opina de...? Y le falta, pero tenemos esperanza que va a recuperar. ¿Qué tal, señor? ¿Puede ser? Buen juego. Era muy interesante el juego. Solamente que Recoleta no jugó casi a nada. Y buen partido fue. Bueno, muchas gracias. Ahí escuchamos también algunos gritos en contra de Cecilio. Señor, feliz por la victoria. ¿Cómo? Feliz por la victoria. Gracias. Ahí vamos. Señor, ¿qué opina? No, falta mucho todavía. ¿Está satisfecho todavía? No, imposible estar satisfecho con este equipo. Lo que sí se nota es que no quieren jugar con Vegetti. Por algo será. Se mueve el equipo sin él. Pero también Torres es un jugador totalmente diferente y le da opciones diferentes a sus compañeros. Me imagino que va a ser por eso. Pero también se nota que están haciendo la Gran Moreno Martín 2.0. Una pena, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, y por lo menos ganamos. Cerro ya no está para perder un solo punto. Se notó el cambio del equipo con la entrada de Jonathan y Aliceda. Realmente fue otro equipo, con Vegetti equipo muy estático. Así está aprovechando su oportunidad Torres. Y para mí que sí le da otro movimiento al equipo. Por lo menos tenemos más llegada al área, así es, hay esperanza. Por suerte ganó 2-0 Cerro, aguante Cerro. Entró Aliceda y Torres y cambió el partido, aguante Cerro, la buena y a la más. Señor. El supercampeón vigente del fútbol paraguayo tiene todavía algunas cosas para mejorar. Hay 2-3 jugadores que no están rindiendo, Vegetti, Cecilio y otros tantos que están cobrando muchísimo y que no están rindiendo. Sí, tenemos que renovar. Lo bueno es que podemos recuperarnos. Sigue en la lucha para el campeonato. Claro, por eso. No podemos perder otra vez con gente, con equipos que salieron octavos en el torneo anterior. Sabemos de quién estamos hablando. Somos los supercampeones vigentes. Contento. Gracias. Cecilio tiene que retirarse del fútbol. La asistencia no le salva. Malísimo. 10 vueltas a la cancha todos los días, Cecilio. Hola, Cerro la mayor alegría. Señor, feliz. Ganamos, es lo más importante, ok. Señor, ¿qué opina de la victoria? De Bonato. ¿Qué tal, señor? A eso anti-Cecilio, hijo de puta, que vayan a dormir, carajo. Señor, ¿qué le parece esta victoria? Bien. Bueno, algunos no están tan conformes con la participación de... ¿Cómo vas a estar conforme si se jugó contra el equipo suplente de Recoleta? Esto es una manga de haraganes, esto se burla del pueblo azulgrana. No puede ser, güey. Va a mandarte con tu paquete, el colombiano de mierda. ¿Usted cree que le faltó al equipo? Garra, huevo. Estos se burlan del pueblo azulgrana. Y como le dije a otro colega tuyo, en el 70 nosotros teníamos un eslogan del Ciclón arrasa. Estos haraganes se arrastran.